Corintios. ¿Qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? ¿Qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios a su vez impone al hombre. Repito nuevamente, ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? La respuesta, lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Vamos a dividir en dos esta respuesta. Lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios. Primero veremos esta y después los deberes que Dios impone al hombre. Lo que el hombre ha de creer respecto a Dios. Vamos a apoyarnos en el Evangelio de Juan para comenzar a responder y a ver esta parte de la respuesta. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Lo que el hombre ha de creer respecto a Dios. Cuando tenga este versículo, vamos a darle lectura todos juntos. Juan, capítulo 20, versículo 31. Sí, amén. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Sí, amén. Bien, juntos, dice así. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una vez más. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien, aquí tenemos la respuesta de este versículo. Lo que el hombre ha de creer respecto a Dios. Versículo 31 de Juan, capítulo 20. ¿Encuentra esa respuesta? Está fácil, ¿eh? Lo que el hombre ha de creer respecto a Dios. Este versículo divide en tres la respuesta. Lo que el hombre ha de creer respecto a Dios. ¿Ya lo encontró? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ya lo encontró? Hay tres. Ponga mucha atención en la respuesta, porque si no le pone atención a la respuesta, lo que el hombre ha de creer respecto a Dios. ¿Qué es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios según este versículo? Si no ponemos atención a lo primero, lo segundo no es posible contestar. Que Jesucristo es el Cristo. Una, ¿En quién? ¿En quién? ¿cómo y quién? O sea, de buscar la fe en Cristo. Y la tercera es tener la vida eterna.
Ya usted la han descargado por otros lados, ¿no? ¿Es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios. ¿Es el Hijo de Dios? Y la vida eterna. Eso ya lo habían dicho por allá, creo, ¿no? Antes. Fíjense muy bien, no tiene complicaciones, ¿eh? Lo que el hombre ha de creer respecto a Dios. Primero, ¿qué es lo que debemos creer según este versículo? El mismo texto lo dice. Para que creáis que Jesús es el Cristo. 1, 2, El Hijo de Dios. el Hijo de Dios. Y 3, creyendo en él que. Tengamos vida eterna. Sí. Bueno, sí, así es. A su vez, hermanos, van aprendiendo a extraerle la enseñanza a un versículo cuando tengan la necesidad de estar aquí al frente. O por allá enseñándole a alguno. Así es como traemos las enseñanzas de un versículo o de un pasaje en cuestión. Así que están recibiendo entrenamiento. Si después, ahora sí que como se dice por allá en la cancha, si después no la arman, no es porque no recibieron enseñanza, ¿eh? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a ver otros versículos que nos apoyan esto. Creer que Jesús es el Cristo. La palabra Cristo significa ungido o Mesías. Esas tres palabras significan lo mismo. La palabra Mesías viene del Antiguo Testamento en el hebreo. Y Cristo de nuevo, en griego, ¿no? Y ambas palabras significan ungido, ¿no? Aquel que fue ungido por Dios para cumplir una misión o un trabajo o un oficio, algo en específico. Y desde luego que el aludido aquí es Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios. Para los judíos las escrituras eran la autoridad máxima, la autoridad suprema, aunque no la cumplían, como muchos quizás hoy en día, ¿verdad? Que conocen las escrituras pero no las aplican a sus vidas, no las llevan a cabo, no las cumplían. Bueno, los judíos, grandes conocedores de la palabra de Dios, ¿sí?, la conocían. Para ellos la escritura no podía ser quebrantada, según Juan 10:35. El Evangelio de Juan 10:35 dice que la palabra de Dios no puede o no debe ser quebrantada por ningún ser humano, en ninguna manera, en ninguna forma. Bueno, si la quebrantamos cuando desobedecemos a Dios, ¿sí? Porque entonces estamos haciendo las cosas no como lo dice la palabra de Dios, aun cuando la conozcamos, sino como son nuestros propios intereses, o nuestros propios gustos, o nuestros propios deseos carnales. Los judíos conocían, ellos conocían. ¿Por qué razón? Porque Dios nos escogió en el Antiguo Testamento. O sea, al principio de la historia de la humanidad, Dios eligió al pueblo de Israel para ser su pueblo. No porque el pueblo de Israel fuera mejor que los demás pueblos. Ya había muchos pueblos alrededor. Ya había. Pero Dios eligió al pueblo de Israel porque tuvo misericordia de ellos, como la tiene de nosotros. No somos mejores que muchas de las personas perdidas el día de hoy en sus pecados y delitos, pero Dios nos eligió. Al menos ya a mí me eligió de pura gracia, porque a Él le plació elegirme, no porque yo sea mejor que los demás. Soy un ser humano, como usted también, ¿verdad?, perdido en mis delitos y pecados, y que por la gracia de Dios sobre mí, sobre usted, me eligió para ser salvo. A su vez, ¿cómo podemos corresponder a esa gracia inmerecida? Porque ninguno merece el llamamiento de Dios. Él de pura gracia nos elige, nos trae de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Con nada podemos pagar, pero por lo menos podemos corresponder obedeciéndolo. Obedeciéndolo. Y cuando no lo obedecemos, pues demostramos muchas cosas.
entre ellas ingratitud, y a veces hasta descaro, porque conociendo los sufrimientos de Cristo en la cruz, y andamos por la vida en rebelión abierta contra Dios o disfrazada, ¿no? Buscando justificación para nuestra mala conducta y todo, y eso a Dios no le agrada. Los judíos eran así, este pueblo era así. Dios les dio todos sus mandamientos, todas sus leyes, y ellos las conocían, pero fueron rebeldes desde el principio, buscando sus propios intereses, yendo tras sus propios deseos, ¿verdad? Haciéndose dioses al igual, o adoptando los dioses de las naciones paganas que eran ídolos, porque solamente Dios, el Dios de la Biblia, solamente Él es Dios. Todo lo demás pues son invenciones y creaciones humanas, ni más ni menos. Haciendo dioses, figuras de hombre o de animal, de madera o de piedra, y luego rindiéndole adoración, diciendo, tú eres mi Dios. Pero la gente, uno puede decir, increíble, ¿cómo es que se pueda pensar que una persona con la capacidad de raciocinio con la que fuimos creados pueda confiar en la propia obra de sus manos y decirle que esto es mi Dios? Bueno, porque es parte de la naturaleza humana buscar controlar. Al Dios de la Biblia nadie lo puede controlar, ningún ser humano lo puede controlar. Y nosotros los seres humanos queremos controlar a Dios, hacerlo a nuestra imagen, que Él se amolde a nosotros, a nuestros pecados y a nuestra forma equivocada de vivir. Y Dios exige que nos sometamos a su señorío, a su autoridad, que es totalmente diferente. Lo contrario. Lo que el hombre ha de creer respecto a Dios, creer que Jesús es el Cristo, ¿no? El ungido del Señor, el Mesías tan esperado. Aunque los judíos conocían todo esto, ¿sí?, que viene de siglos atrás, a lo largo y ancho de las Escrituras, no se sometían. Las Escrituras anunciaban a un Mesías que vendría tiempo más adelante. Después de 400 años de silencio, al terminar el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y luego inicia el Nuevo Testamento con el primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de San Mateo. 400 años entre el Antiguo Testamento hasta la llegada del Salvador, 400 años de silencio. Dios no levantó profeta que anunciara nada en su nombre. Y el pueblo de Israel esperaba, y esperaba la llegada del Mesías. Cuando llegó el Mesías, tan esperado, cuando llegó Cristo, no lo recibieron, lo desecharon, a pesar de conocer las Escrituras, que anunciaban la forma y los detalles en cómo llegaría el Mesías. Profecías que hablaban de la llegada de Cristo desde su nacimiento. Todo su ministerio terrenal, todo estaba en las Escrituras, aún su crucifixión, su muerte, resurrección, todo en las Escrituras al detalle. Ellos sabían, pero eran ciegos. Jesús así los llamó, ciegos, guías de ciegos. En eso nos convertimos cuando no obedecemos a Dios. Estamos ciegos y somos guías quizás para otros, ciegos igual que uno. Y si un ciego guiara a otro ciego, ¿a dónde vamos? A la ruina, al precipicio. Marcos 8:29. ¿Qué nos dice Marcos 8:29? Por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 29. Bueno, ahorita, primero esa, después buscamos Isaías. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo a Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Gracias. Como ven, dice, ¿no? Jesús les pregunta, les hace la pregunta a los discípulos, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Antes de lo que acaba de leer Caleb,
Y las personas dicen, y los discípulos dicen, bueno, pues unos dicen que Elías, otros que Juan el Bautista, y otros. No. La gente tenía sus propias opiniones. Y entonces luego les dice Jesús a ellos, directamente les pregunta, ¿y ustedes? ¿Qué piensan ustedes que soy yo? Y toma la voz Pedro y dice, Tú eres Cristo. entonces, Entonces le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, les dijo, tú eres el Cristo. tú eres el Cristo. ¿Verdad? Los discípulos ya habían entendido, habían comprendido que Jesús no era cualquier persona, era el Cristo. Como nos dice Juan 20:31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías tan esperado. ¿No? Las Escrituras estaban señalando eso desde siglos atrás. Y había que creer a las Escrituras, hay que creerle a las Escrituras. Cuando usted hable de Dios, use las Escrituras. Crea en el poder que tienen las Escrituras para convertir, como dice el salmista en el Salmo 19, versículos 7 al 11. Eso lo leímos hace 8 días. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El precepto de Jehová es puro, que alegra el corazón. Los mandamientos de Jehová, ya se me olvidó. Ya lo olvidé. Ahora lo voy a buscar para completar. 19, versículo 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender? Gracias. Hasta ahí. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Bueno, eso es cuando aceptamos la amonestación cuando la palabra de Dios nos corrige, pero normalmente nos rebelamos. Cuando Dios está utilizando a un hermano o una hermana para hablarnos de la palabra de Dios y decirlo, estás viviendo de forma equivocada, es muy raro el que dice, se lo agradezco, muchas gracias. Buscamos autojustificarnos en automático. Muy poca gente lo conoce. Para reconocerse requiere humildad y la mayoría de las personas pues, son orgullosas. Isaías 42, versículos 1 al 4. ¿Del 1 al 4? Sí. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las cosas esperan su ley. Gracias, hermano. Bueno, esos 4 versículos del capítulo 42 de Isaías nos están hablando de Jesús, muchos siglos atrás. Y como ese, hay muchas profecías más, profecías llamadas mesiánicas porque se refieren al Mesías, al Cristo que vendría siglos adelante. Entonces, eso ya lo conocía el pueblo judío, lo sabía. Pero no lo tomaron en cuenta tocante a Jesucristo. Pedro predicó que Jesús, al que habían crucificado,
Dios lo hizo Señor y Cristo. Hechos 2, 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gracias, hermano. Vean, no puede ser más claro, ¿no? Ahí están muchos judíos escuchando este sermón, esta prédica del apóstol Pedro, y en el transcurso de la predicación lanza tanto esta acusación como esta gran verdad el apóstol Pedro, diciendo que Jesús es el Cristo a quien crucificaron, pero que Dios lo había hecho Señor y Cristo, lo había levantado de la tumba, resucitándole, haciéndolo sentar en los lugares celestiales a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, indicando eso de a la diestra es a la derecha. Eso indica tanto autoridad como también que todo el juicio, el Padre, Dios el Padre, lo ha dejado en las manos del Hijo. Realmente Cristo, al que crucificaron, al que menospreciaron aquí, en la tierra, al que mucha gente hoy en día sigue menospreciando, es el juez que juzgará vivos y a muertos. Él tiene toda la autoridad absoluta. Dios le ha hecho Señor, amo de todo, y Cristo, ¿no? El más absoluto. Creer, saber, entender, aceptar que Jesús es el Mesías es uno de los primeros pasos de fe que nosotros tenemos que dar. Creer, saber, entender y aceptar que Jesús es el Cristo. Y pasar de la simple curiosidad o de la simple información de ese conocimiento superficial al compromiso verdadero, de la admiración a la adoración. Sí. Cristo merece toda nuestra devoción, toda nuestra fidelidad, como también toda nuestra adoración. Si nosotros andamos empeñados en salirnos con la nuestra, Cristo no es amo y Señor de nuestras vidas. Eso es yo mando, yo digo, yo dirijo y yo hago lo que me plazca, cuando se me plazca y como se me plazca, como me dé la regla, pocas palabras. Disculpen que yo a veces soy un poco crudo al decir las cosas, pero las cosas por su nombre, ¿no? ¿Sí? Lo blanco es blanco, lo negro es negro, lo bueno es bueno, lo malo es malo. Cristo espera una real y verdadera entrega de aquellos que profesamos conocerle. Una obediencia parcial o medias es desobediencia completa. Eso no sirve de nada. Dios quiere la totalidad del ser, todo el corazón, toda la mente, todo el corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. ¿Recuerdan? A Jesús le hicieron esa pregunta de forma capciosa. Dinos, ¿cuál es el gran mandamiento en la palabra de Dios? ¿Qué es lo más importante en la palabra de Dios? Todo es importante. De Génesis, Apocalipsis, toda la palabra de Dios es importante. No podemos sacar esta partecita, quedarnos con esa, porque esa me arranca suspiros. Y como Kiko, ¿no? Suspiramos, ¿no? Y lo demás, donde me jalan las orejas, eso no lo quiero ver. Muchos lectores de la Biblia son así. Así leen la Biblia nada más lo que les conviene, lo que defiende sus argumentos, su desobediencia. Dice la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y le dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Y luego pues, alarga un poco más diciendo, y a tu semejante, de igual forma, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende todo lo que dice la Biblia.
Por lo tanto, no sirve de nada creer u obedecer a Dios solamente cuando nos conviene, cuando a mí me plazca, y de la manera que no afecte a mis deseos. Ahí sí. Dios quiere la totalidad en nuestro ser. Si no nos sirve de nada, absolutamente, y mejor sigamos allá en el mundial, porque a lo mejor pertenecemos allá. Si venimos a los pies de Cristo es con un compromiso real y verdadero, 100%, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es decir, no nada más de mentiras. Eso lo dice allá en el Evangelio de Juan capítulo 4, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana. Dios busca adoradores que le adoren aquí, allá y donde sea, pero de veras, no parcialmente. Muy bien. ¿Qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Bueno, lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre o la mujer, el hombre de Dios, la mujer de Dios o el ser humano, es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Con esto queda muy claro que nosotros no establecemos lo que podemos o queremos o debemos creer a Dios y de la manera en que debemos de creerle. Es Dios el que establece lo que debemos creer de Él y cómo debemos de creerlo. Eso está muy claro. Lo que principalmente enseña las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios. Dios establece la forma de adoración que Él quiere, no nosotros. ¿Sí? Él lo estableció al pueblo de Israel, le dio un sinfín de regulaciones, de leyes y de ceremonias que eran la forma de adoración en que el pueblo debía de adorarlo. O sea, el pueblo nunca estableció, pues yo voy a adorar a Dios así. No, Dios dijo cómo se le debía de adorar, cuándo se le debía de adorar y dónde se le debía de adorar. Dios estableciendo todo eso. Por eso acercarnos al Dios de la Biblia es aceptar su autoridad, su gobierno su autoridad sobre mi vida, su gobierno de Él sobre mi vida, su voluntad de Él sobre mi voluntad, su gusto de Él sobre mi gusto, sus deseos de Él sobre mis deseos. ¿Va quedando claro? Y si no es así, hermanos, no le damos cuenta. Dios no nos engaña. Jesús le dijo en Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6, casi al final, por ahí del versículo 60 en adelante, es muy largo ese capítulo. Jesús les habló a los discípulos, bueno, a la audiencia, era mucha gente, una multitud que le seguía. Y Dios siempre ha sido muy claro, y Jesús lo fue. Y cuando Jesús los llamó al compromiso real, como ahorita estamos aquí hablando, ¿sabe qué hicieron la gran mayoría de los oyentes? Empezaron a darse la vuelta y a retirarse, a irse. Porque muchas veces no podemos soportar a veces las exigencias de Dios. Miren, Dios nos dice, sean santos como yo soy santo. Si no somos santos, porque me gusta a mí la mentira, me gusta a mí a veces pues, andar en el lodo, no tenemos nada que hacer en los caminos de Dios. Él dice, sean santos como yo soy santo. O sea, Él es santo y nos demanda a nosotros eso, una real distancia de la manera de vivir del mundo, de la persona que está sin Cristo, a una manera de vivir totalmente alejado del pecado. Porque Dios no tiene relación con el pecado, no la tiene. No podemos estar en su presencia todos manchados de nuestras vestiduras que ya a través de Cristo Él nos dio, unas vestiduras resplandecientes, blancas. Pero a mí me gusta salpicarme, ¿no? De vez en cuando y a lo mejor diario. Eso no es vivir en santidad.
No lo es, en absoluto. Ahora, en el Evangelio de Juan, en el Evangelio capítulo 6, muchos se dieron la vuelta y se alejaron de Cristo. ¿Por qué? Porque les habló así con claridad, ¿no? Y solo quedaron los discípulos. Y Jesús se vuelve a los discípulos y le dice: ¿ustedes también se quieren ir? Pueden irse. Porque si no venimos a Cristo con el deseo ferviente de obedecerlo, con las ganas y la voluntad completa de hacer su voluntad, no tenemos nada que hacer. Porque seguirnos nada más a conveniencia y cuando yo quiera y cuando no, y cuando vaya acorde a mis deseos y cuando ya no esté de acuerdo con mis deseos, ya no, eso no sirve. Y Dios sabe todo eso. Entonces, no podemos agradar a Dios así. ¿Tienen Juan 6? Del 60 en adelante, ¿sí? O hasta por ahí de los versículos 66 y 67. ¿Alguien le quiere dar lectura, por favor? Desde entonces muchos de sus discípulos No, no, 60. Sí, desde el 60. al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo a Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, sino le fue dado al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso irlos también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí. Bueno, termina ese versículo. Sí, hasta ahí termina. ¿Sí? Hasta ahí, gracias. Hasta ahí. ¿Qué versículo es ese? El 69. Muy bien. Sí, porque continúa, pero bueno, es lo que les acabo de mencionar, ¿no? Yo se los mencioné ahorita de memoria, pero ahí está, ¿no? Para que ustedes se acostumbren a comprobar lo que desde aquí les digo. Ahí están las escrituras. Ahí está. Podemos seguir a Cristo o podemos no seguirlo. Al final Él es el juez que juzgará a vivos y a muertos, y allá es donde pedirá cuentas a unos y a otros, ¿no? Pero Él nos habla muy claro, y a veces tan claro que no es grato escucharlo, no cae bien, porque como también sabemos un dicho popular por ahí, ¿no? La verdad no peca, incomoda. Y Jesús nos andaba con ambigüedades, ni a medias tintas decía las cosas, y una multitud le seguía y se fueron, se alejaron. Ahí lo dice ese versículo, se fueron, y Jesús no salió corriendo atrás de ellos: ay, por favor, no se vayan, vengan. No, son libres de irse, adelante. Y le dice a los discípulos: ustedes también se pueden ir, ¿eh? Ustedes también agarran sus chivas y hasta la vista, baby, también pueden irse. ¿Por qué no podemos caminar con Dios como nos plazca y cuando nos plazca? No es así, no es así. Dios espera una real entrega, una consagración completa y absoluta a Él, una devoción que nada cambie eso. Quiere creyentes de convicción, Sí, amén. de que yo sé en quién he creído. Llueva o truena, y aunque, dice el salmista, aunque los montes te traspasen de aquí, o sea, el cerro de ese, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? ¿A dónde es su dirección? Es para acá, ¿no? Es para allá, sí, ya estoy aquí, sí, es hacia allá. Aunque ese cerro se arranque de ahí
y se vaya al mar, dice, aunque los montes, porque en la Biblia cuando dice montes se refiere a cerros como esos, aunque los montes se traspasen al corazón del mar, dice el salmista, yo estaré firme, estaré confiado. Y uniendo las palabras del apóstol Pablo, porque yo sé en quién he creído. Y sé que en quien yo he creído, que es Jesucristo, Él es poderoso para guardar mi vida en depósito. Nadie me arrebatará de las manos del Señor, dice Juan. Nadie. Estamos en las manos de Dios y nadie, Satanás ni nadie me arrebatará de allí. O como dice Pablo en los Romanos, capítulo 8. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Déjenme decirle que el único que nos separa de Dios, ¿saben quién es? Don Pecado. ¿Sí? Don Pecado en su vida. Eso que tanto ama y que tanto apapache, dice usted, esto no es malo. Eso lo separa de Dios. Eso. ¿Sí? En el momento en que usted crea que va para el cielo, está yendo para el infierno. Para el cielo no se va ninguno que encubre sus pecados, como dice el Proverbios. El que encubre sus pecados no saldrá adelante. Hasta ahí, y de ahí para atrás, abajo. Muy bien. Lo que el hombre ha de creer respecto a Dios, ¿verdad? Ya hasta aquí, yo creo que está claro. ¿Qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios. Es lo que hemos estado viendo hasta aquí. Vámonos con la segunda parte de esta respuesta. Y los deberes que Dios impone al hombre. ¿Qué deberes? ¿Cuáles son los deberes que Dios impone al hombre? Glorificarle. Exaltarle. ¿Algo más se le viene a la mente? Amarle. Amarle. Obedecerlo. Obedecerlo. ¿Algo más? ¿Qué, hermano? A ver qué sale de su ronco pecho, ¿verdad? Amarle. No, ya copió allá. No se vale copiar. Dice, le cambié la O. Sí. A ver si chicle y pega, ¿no? Pero si no mismo cuenta que copió. Muy bien. Los deberes que Dios impone al hombre. Al final vamos a ver acerca de la vida eterna. Lo que Dios impone al hombre. ¿Qué será? Los deberes que Dios impone al hombre. Vamos a ver qué nos dice segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Además que le hace falta leer un poquito más correcto, hermano. Retén. ¿Qué más sigue? Las sanas palabras. Las sanas palabras. Retén. ¿Qué es retén? O retener. Dice usted, no, pues un retén es ese que ponen por ahí los polizontes para morder, ¿verdad? Meditarlas. ¿Vale? Meditar. Retener no es meditar. No. Ajá, como stop, ¿no? Como sí, como pararlas. Como stop, alto ahí, ¿no? Sí, ¿no? Tampoco. Anda más cerca, pero no. ¿Alguien más? Retener algo. Impedir. ¿Vale? Impedir. No. Impedir, dice. No, bueno, eso es en cuanto a un tope, ¿no? Como, no. Retener es como agarrar algo, Guardar. practicarlas, aprisionar. Practicarlas. Ah, Ponerla por obra. va más por acá. ¿Guardarlas? Aguardar, aprisionar, agarrar. Por ahí, ya se acercaron bastante, ¿sí? Miren, retener es conservar. ¿Sí?
algo que ya me llegó y está en mí y que no lo deje ir, que lo retenga, que se quede conmigo. Pues guarda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya está más claro el panorama? ¿Sí? Ahora, vean lo que dice el texto después de retener. ¿Retén qué? La forma de las sanas palabras. Ahora sí, a ver, expliquen. ¿Qué hay que retener según ese texto? El consejo de Dios. Las palabras de Dios. Conservar las palabras de Dios. Sí, apéguense al texto, por eso le digo, según ese texto, o sea, no quiten la mirada del texto, porque ahí es donde tienen que extraer. Retén la forma de las sanas palabras, ¿no? Recuerden lo que estamos viendo aquí, los deberes que Dios impone al hombre. ¿Qué es lo que Dios nos impone? Que retengamos. ¿Sí? Que no entre por aquí y tápese acá para que no salga. Ya póngase la mano, porque ya luego, a ver qué vimos hace 8 días y qué pasó. No saben. ¿Por qué? Porque no retienen. ¿Ya está más claro el panorama? ¿Sí? ¿Sí? Todavía no. Vamos a ver más textos, pero nos hablan de lo mismo. ¿Sí? Los deberes que Dios impone al hombre. ¿Qué nos impone? Bueno, que retengamos. Que no seamos oidores olvidadizos, dicho de otra manera. La mayoría de creyentes son así. Miren, hermanos, cuando yo empezaba en mi caminar con Cristo, y todavía es así, porque no siempre estoy al frente, en muchas ocasiones soy oyente en otras iglesias, a las que asisto a un culto y ocupo un lugar como lo están ocupando ustedes ahorita, ¿no? Soy un oyente más de los que estén allí. Al terminar ese servicio, a mí me preguntaban en mis inicios, y les digo que todavía así sigue siendo. Si alguien me pregunta, al terminar ese culto, ya se acabó, ya todos nos saludamos y ya, gloria a Dios, Dios lo bendiga, hermano, espero, si Dios permite, nos vemos dentro de 8 días. Sí, hermana, hermano, hasta la vista. Pero alguien por ahí se acerca, oye, hermano, ¿de qué se trató el culto? El tema, la predicación, ¿de qué se trató? A mí me hicieron esa pregunta muchas veces. Y yo les decía, se trató de esto por puntos. Esto y esto. Y los hermanos se suman, hermano, ¿cómo puede ser? Le digo, usted hay que prestar atención. Yo sí presto atención, yo no voy a estar ahí volteando a ver quién entró, quién se salió, quién. Eso no me interesa, eso no me importa. Al frente, ¿cómo le dicen a los soldados, hermano? ¿Cómo debe estar el soldado? ¿No? Al frente. ¿Y si voltean qué? No. Entonces usted no es soldado de Cristo. Si está aquí es porque no es o sí es. Están causando. No se distraiga y su mente en lo que aprovecha. Aquí. Ahí. Por eso Dios me usa como me está usando aquí. Por eso. Porque yo soy igual que ustedes, de carne y hueso. ¿Sí? Pero sí presto atención a lo que Dios me tiene que decir. ¿Sí? Y no me interesa que a mi alrededor esté una revolución, eso no me importa. No me importa. A mí, sinceramente, no me interesa. Si un bebé está ahí al grito abierto, pues no. Yo sigo con mi atención ahí. Y aun cuando tenga que prestar atención a alguien que me susurró algo aquí, sin embargo, mi atención sigue estando allá.
no pierdo mi atención allá, no me concentro acá. ¿No? Eso está aquí. Y por eso, ¿de qué se trató? Pues se trató de esto, y esto. ¿Cómo no voy a saber? Pues si presté atención. ¿Por qué no se les queda? Pues porque su atención está por otros lados, hermano. Por eso. Y así no vamos a llegar a ningún lugar con Cristo. Veamos el siguiente texto. En Tito es la siguiente carta, de ahí de donde está en 2 Timoteo, es la que sigue. Tito 1, 9. Capítulo 1, versículo 9. ¿Cómo dice, hermanos? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Gracias. Aquí ya se amplía un poquito más. Aquí, ¿verdad? Pero primero dice retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también, más adelante, más atrás, pueda exhortar, pueda enseñar. Dios, si usted cree que Dios le está llamando para que se pase la vida ahí sentado nada más y nunca le sirva, no es cierto. Dios espera, en la medida en que usted avance en su crecimiento espiritual, en su comunión con Cristo, en su andar con Cristo, Dios espera que usted sea capaz de exhortar, de enseñar. Las palabras, la enseñanza, la doctrina que usted está reteniendo y que usted va a transmitir a otros. ¿No dice eso este texto? ¿Sí o no dice así? ¿O para qué cree que Dios le está llamando? Trabajar en su palabra. ¿No dice ese texto así? Sí. Reteniendo la palabra, o sea, la enseñanza que se nos está impartiendo. Soy una esponja. Una esponja, póngala donde está el agua, está seca, ¿no? Una esponja seca. Póngala ahí donde hay agua, ¿qué hace la esponja? Absorbe, ¿verdad? Absorbe, se llena. Nosotros tenemos que ser así, absorber toda la enseñanza bíblica, absorberla, o sea, retenerla, porque después la vamos a necesitar, no solamente para aplicármela a mí, a mi diario vivir, sino también para que yo se la pueda transmitir a otros, según ese texto, para que yo sea capaz de enseñar. Enseñar la palabra de Dios, no enseñar mis malas mañas, enseñar la palabra de Dios. Seamos claros. Vamos a ver otro texto. Ahí mismo. Regresemos a Timoteo. Acuérdense, es una carta atrás. Estábamos en la segunda de Timoteo anteriormente. Ahora vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. ¿Ya lo tienen? Sí, amén. Amén. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron junto a la fe algunos. Manteniendo la fe o reteniendo la fe y la buena conciencia. Manteniendo la fe o reteniéndola. Podemos cambiar ahí el
término, reteniendo la fe y la buena conciencia. No dejándola que entre por un oído y salga por el otro, porque así dicen, pues la perdieron algunos que se han regresado al mundo, ¿no? Naufragaron en cuanto a la fe, o sea, se perdieron. Algunos. Eso sucede con las personas, muchas personas que nos visitan aquí, o visitan un templo cristiano, están en un culto, a lo mejor en 2 o en 3, o a lo mejor en más, pero finalmente no permanecen, se van. Y cuando días después usted se lo encuentra, o se la encuentra, o llega a verle por ahí en la calle, pues andan en malos pasos, naufragaron. ¿Qué nos dice aquí? Porque desecharon, no mantuvieron ni la fe, ni la buena conciencia, la buena enseñanza. ¿Sí se entiende? Hebreos, capítulo 4, más adelante, es hacia adelante. Hebreos 4, versículo 14. Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Teniendo un gran sumo sacerdote, podríamos hacer una aplicación ahí distinta, teniendo un gran ejemplo, que es Jesucristo. ¿Sí? ¿Me explico? Un gran sumo sacerdote. Tenemos ahora un gran ejemplo, un modelo a seguir, que es Cristo, el sumo sacerdote. Por lo tanto dice, retengamos nuestra profesión. La palabra profesión aquí es, no, retengamos nuestra creencia o retengamos nuestra fe. ¿Sí? En Jesucristo, la cual ahora profesamos, la cual ahora caminamos en ella. ¿Sí se entiende? Retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra creencia, nuestro pensamiento, nuestra idea cristiana. ¿Sí, hermano? ¿Hermana? Volvamos a Timoteo, la segunda carta, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. ¿Ya alguien lo tiene? Amén. A ver cómo dice, por favor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y tú persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Gracias. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste, persevera, permanece, continúa en lo que has aprendido. Aprendido aquí, no lo que hayas aprendido allá en el mundo. Persiste, persevera en lo que has aprendido. Y te persuadiste, o sea, te convenciste. Estoy convencido de que el camino que está eligiendo, en Jesucristo. ¿Está usted convencido que ese es el camino? Nada más Caleb está convencido. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. No de marcha atrás. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para volvernos atrás, sino de poder a través de Jesucristo para continuar adelante.
Las personas que no permanecen es porque no persisten y porque no se convencieron de que el camino de Jesucristo es el mejor camino. Para este tipo de personas el camino del mundo es más atractivo y mejor para seguir, caminar y vivir en él. Entonces, persiste en lo que has aprendido y te convenciste, te persuadiste. Continúen aquí. No se separen de Cristo. Sigan adelante. Dice, no lo busquen ya, pero que ya nos alargamos. Todavía nos falta ver la vida eterna. Lo vamos a ver rápido. Les digo la última cita. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, retén, consérvalo, que permanezca en ti, no lo pierdas, para que ninguno tome tu corona. O sea, aquí hay pérdida, como sucedió en Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante. Ustedes también se quieren, pueden irse, y que otro tome tu lugar. Sucedió con Judas. Otro tome su oficio, otro tome su lugar. Él perdió su lugar con Cristo. Judas, el Iscariote. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No lo busquen, pero es Apocalipsis 3:11. Bueno, dice nuestro texto de Juan 20:31 que debemos creer en Cristo, en Jesús como el Cristo, en Jesús como el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Dios ha prometido vida eterna a todos los que crean en Él, a través de Jesucristo. Cristo es el Hijo de Dios y por lo tanto Él es eterno, como el Padre Celestial es eterno, y a todos los que caminen con Él, Él ha prometido darles, concederles vida eterna. Creer que por medio de Cristo tenemos vida eterna es una realidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:15. Después, posteriormente, el versículo 36, es el mismo capítulo 3. Y primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13. Para que todo aquel que en Él crea, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna, en los textos que van a ustedes a buscar, que les acabo de dar, está en el presente. El verbo es presente. Para que tengan, el verbo tener, dice para que tengan, está presente. No está en pasado ni en futuro, está presente. Para que tengan vida eterna. En el momento en que una persona se vuelve a Dios, sinceramente y de todo corazón, tiene vida eterna. No es tendrá. A ver, ¿no? Tiene. Es una promesa de Dios. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo tenemos la vida eterna? Creyendo en la palabra de Cristo, creyendo en Cristo. Creyendo en Jesucristo. Según nos dice nuestro texto, Juan, capítulo 20, versículo 31. ¿Sí? Creyendo en Jesucristo, tenemos presente, tenemos vida eterna. ¿Qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Ya se sabe la respuesta. ¿Qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? La palabra de Dios. Digan la respuesta que les di. ¿No la escribieron? Lo que el hombre ha de creer. Respecto a Dios.
Los deberes que el hombre debe de hacer. Los deberes que Dios impone. Ahí les va, más despacito para que terminen el apunte. Lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Eso es lo que principalmente enseñan las Escrituras. Esta es doctrina, para que usted también aprenda a hablar propiamente con la palabra de Dios. Cuando alguien le diga, ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Y no ande usted inventando. Lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. ¿Para qué usted cátedra? Responda usted, pero con una respuesta con bases sólidas, firmes, con fundamento. ¿Qué es lo que enseñan las Escrituras? Y pase usted el pecho y dígales lo que principalmente enseñan las Escrituras. Enseñan muchas cosas ahí, pero principalmente enseñan lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que a su vez Dios impone al hombre. ¿Sí se entiende? Amén. ¿Cómo se escucha? ¿No? Hasta van a abrir la boca. Sí sabe. ¿No? Gloria a Dios. Amados hermanos, ¿hay algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Bueno. Señor, muchas gracias que nos concediste este tiempo. Bendito seas por tu amor, por tu misericordia, por tu buena voluntad, también por tu paciencia.